Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo. Continuamos con las sesiones que hemos estado impartiendo acerca de Eclesiastés. Y bueno, esta vez vamos a tratar de introducirnos a lo que es el capítulo 2, que es en el que venimos trabajando. Y bueno, este estudio pues ha sido bastante interesante, ya que nos lleva a entender un poco más los temas que toca el escritor de Eclesiastés. Como habíamos aclarado anteriormente, a él se le conoce como Coelet o Cogelet, que viene siendo el predicador, el que comúnmente tenemos en nuestras Biblias cuando nosotros leemos, y nos damos cuenta de que puede ser una mejor traducción lo que es el asambleísta. Es bastante interesante el libro de Eclesiastés, es un libro bastante polémico, lo fue en su tiempo, aún lo es. Creo que toca temas que a nosotros como creyentes pues nos atañe, y en realidad muchas veces vivimos en un mundo muy idealista, cuando las situaciones de la vida pues no son nada fáciles. La aflicción, la desconfianza, la búsqueda del placer, del deleite, son cosas bastante interesantes que el ser humano va viviendo en este mundo. Como vimos, o en el capítulo 2 nos da a entender que gracias a su reflexión, el escritor de Eclesiastés ha adquirido sabiduría y conocimiento notables. Y eso es muy importante, la reflexión, el análisis, la búsqueda del sentido de la vida. Es algo que caracteriza a los filósofos y también a los filósofos existenciales. Pero aquí nosotros vemos que Dios nos lleva a un entendimiento de lo que es la reflexión, ya que la reflexión lleva al análisis del sufrimiento. Entonces la argumentación que vimos en el capítulo 1 nos deja a todos nosotros en un vacío, en un sinsentido. Parece que la esperanza no es bastante visible en los primeros capítulos o en el primer capítulo de Eclesiastés. Nos hace ver que todo el esfuerzo humano viene siendo inútil, y eso es desagradable para cualquier ser humano. Parece que no hay ninguna esperanza ni nada que pueda ayudar al hombre. Entonces, por medio del análisis, nos deja en ese sinsentido. Lo que el hombre considera glorioso, útil, todo aquello que lo llena de orgullo, es tumbado, es derribado por el escritor de Eclesiastés. Y ahora comienza a tomar a Salomón, que como venimos diciendo, según lo que muchos autores han proclamado, es de que Salomón no es el escritor directo de este libro, pero utiliza a Salomón, como lo vimos anteriormente, como un héroe que nos va a llevar a entender el sentido de la vida, utilizando este icono de la sabiduría, como dice el escritor del Colapso del Sentido, que es un libro de Eclesiastés. Y él dice lo siguiente: pero ¿por qué este recurso de la figura o a la figura de Salomón? Sabido que este monarca forma parte de la iconografía real, y eso es importante para los israelitas, era considerado un personaje glorioso, y de hecho Jesús utiliza a Salomón y dice de él que es alguien con toda su gloria, con toda su majestad, dando a entender que el israelita común veía a Salomón como un ejemplo, como algo que era de considerar, era de buscar. Un personaje así era bastante aclamado, como ahora todos anhelamos de alguna forma ser como algún personaje icónico dentro de la iglesia. Comúnmente todos quieren ser reformadores, dentro del trabajo quieren ser los mejores, los económicamente superiores. Entonces Salomón es un ejemplo de poder, de sabiduría, de riqueza y esplendor, y esto es muy profundo
A mi punto de ver todo esto, solamente es un análisis de la realidad de nuestras vidas, del existencialismo del hombre, cuál es el sentido de su existencia. Entonces Salomón es ejemplo irreferente a quien aspira a lo mejor de la vida, y quien de nosotros no aspira a lo mejor de la vida. En cuanto al existencialismo, ya habíamos mencionado que el existencialismo no es algo que podamos minimizar o sistematizar, ya que no es así. El existencialismo no es un sistema tal cual. Hay muchos tipos de existencialismo, los cuales ya mencionamos en la sesión, en la sesión pasada, perdón. Y nosotros vimos que efectivamente estas doctrinas de la filosofía tienen por objeto el análisis y descripción de la existencia concreta, por eso se le conoce como existencialismo, porque busca encontrar el sentido de su existencia. Y precisamente Coelet se encarga de hacer un análisis, y es algo que se apega bastante a un libro existencialista. Cuando ves a Coelet utilizando ciertas disciplinas o ciertas actitudes que los filósofos utilizan, entonces él se encarga de hacer un análisis y buscando entender lo que el hombre intenta encontrar, es decir, darle valor a su vida. Así Coelet, Coelet o Cogelet, como bien lo quieran pronunciar, y Kierkegaard, Soren Kierkegaard, que viene siendo el padre del existencialismo, tiene algo en común. Dice Soren lo siguiente: yo soy todo lo contrario de los demás predicadores, escribe. Ellos se desviven por hablar a los demás. Y esta es una realidad. Siempre un predicador busca predicar a los demás, buscar atender las necesidades de los demás. Pero dice Soren, yo me hablo a mí mismo. Y este es el punto. Como el asambleísta Coelet medita predicándose a sí mismo para entender el colapso del sentido de la vida. Y cabe mencionar que existir es necesariamente sufrir, es desesperación y angustia. Todos los seres humanos, entre más crecemos, conversaba con una persona acerca de cuando éramos niños, que la confianza en Dios tiene que ser como un niño, precisamente, porque cuando éramos niños nuestros problemas, nuestros dolores no eran tan grandes. Ahora cuanto más crecemos, en cuanto más vemos este mundo, efectivamente hay un sufrimiento, hay una desesperación y angustia ligadas una y a la otra, a la realidad y a la posibilidad de la falta de lo que deseamos. O sea, la desesperación y la angustia es parte de la existencia humana, y eso es bastante interesante. En el versículo 1 el predicador dijo lo siguiente: ven ahora, analizando a su corazón, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Coelet toma la figura de Salomón y comienza un discurso interno. Entonces el predicador comienza a probar muchas de las cosas que los hombres anhelan. El deseo de tener alegrías y posesiones, es decir, vivir una fiesta eterna, que es como comúnmente el hombre vive. Pero la conclusión no se aleja de sus primeras palabras. Él dice acerca de las posesiones. Y cabe mencionar que Salomón, vaya, era alguien con dinero, era alguien con riqueza, lo que todo hombre quisiera. ¿Y cuántos de nosotros no nos ponemos a pensar, si tuviéramos dinero, podríamos hacer esto y el otro, podríamos trabajar en esto, podría dedicarme a esto? Pero comúnmente pues no contamos con la economía suficiente para hacerlo. Pero Salomón, contando con la economía suficiente, comienza a vivir bajo las alegrías y posesiones. Vamos a ver qué es lo que el hombre anhela. Pero él dice, la risa en exceso, la demasiada diversión, y es una realidad. Entre un hombre tiene más, su realidad es de felicidad, se comienza a volver todo vacío, hueco, es superficial. Entonces la risa enloquece, la mucha diversión cansa y se vuelve hueca. ¿Y el placer de qué sirve? El placer es bueno, las risas son buenas, la diversión es buena, pero aquí hablamos de un exceso. Y la existencia del hombre no consiste en eso, no consiste solamente en eso, hay más, algo que nos debe de llevar a disfrutar, claro que sí, los bienes de este mundo,
pero también es algo que el hombre debe de analizar, hay algo más profundo. Entonces, Salomón, o el escritor Coelet, busca, por medio de su reflexión, llega a una conclusión y dice lo siguiente. Él determina regalar su cuerpo, es decir, entregarse a los placeres con vino y entregándome a la sinrazón, para averiguar en qué consistía lo que los hombres llaman felicidad, lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida. Entonces comienza esa propuesta del escritor. Vaya, este personaje, este ícono de poder, comienza a buscar el sentido de la vida por medio de la felicidad, el espíritu de investigación. Vamos a investigar si realmente la felicidad depende de lo que todo hombre anhela: risas, felicidad aparente y posesiones. Esa satisfacción que no utiliza la razón ni se detiene a meditar con profundidad. Este texto me agrada por lo siguiente. ¿Por qué? Porque comúnmente, y cuando una persona suele ser de las que medita, las que reflexiona, las que analiza el sistema, las que analiza la vida, llega a un sinsabor y a una no felicidad por el dolor que le causan las cosas. Pero alguien que no se detiene a reflexionar, alguien que no se detiene a meditar, comúnmente está libre de esas aflicciones. Pero Salomón dijo, bueno, voy a entregarme a la sinrazón, o Coelet. Aquí lo que yo veo en el libro, que obviamente creo que Coelet es el escritor o este personaje, algún maestro de Israel utilizando el icono de Salomón, empieza a utilizar a Salomón como el medio para dar a entender a las personas esa batalla emocional y esa batalla de la existencia. Entonces vamos a utilizar al ejemplo de Salomón, el ejemplo que nos pone el predicador. Entonces comienza diciendo que tuvo esclavos, algo que es algo interesante a entender, que lo que es lo que el hombre anhela, es decir, que los semejantes lo obedezcan. Y esta es la lucha constante del ser humano. El ser humano siempre busca estar por encima de los demás y que siempre oigan sus palabras con admiración y temor, que es como el hombre quiere ser admirado o temido. Pero aún así parece que esto le dejó al escritor y aún al gran Salomón con un sinsabor. Y añade sus obras, es decir, él comienza con grandes construcciones, espléndidas casas, piñas, manjar de reyes, vino a disposición. E importante considerar la siguiente frase, como dice el capítulo 2 de Eclesiastés: huertos y jardines, y planté árbol de todo fruto. Y esto nos lleva en nuestras mentes a lo que es las palabras del Génesis. En español concuerda rotundamente, pero en hebreo no coincide. Pero lo que el autor nos hace ver, ya que entendemos que Eclesiastés fue escrito en hebreo, en el lenguaje de los económicamente poderosos, entendemos que el autor hace referencia a que este personaje, Salomón, había hecho una obra divina totalmente envidiable, así como en el Génesis, ya que Dios dijo que todo era bueno, era glorioso, era bello. Entonces lleva a la mente del lector a comprender que Salomón, este glorioso rey, había hecho una obra totalmente divina, una obra poderosa, una obra envidiable. Se hizo un huerto como un paraíso. Y el escritor de Eclesiastés, después de darnos a entender que Salomón no era cualquier persona, que era alguien realmente lleno de poder, nos menciona la música, grandes composiciones musicales, hablando de la gloria, el poder, la profundidad filosófica de Israel, estaban a la disposición de Salomón. Y la música es parte importante en la vida del ser humano. Todos los hombres nacemos escuchando música, vivimos bajo la música, andamos en lugares donde la música es escuchada. Entonces Salomón tenía toda esa disposición a su poder. Entonces, la música era bastante trascendental y es bastante trascendental para el ser humano.
Entonces, los placeres, las aflicciones, la música que exalta el crimen y también otros detalles, la mala moral, la buena moral, todo depende del pensamiento del hombre que escucha la música. Salomón probó todo lo que el hombre desea. Y comúnmente, y sabiendo que realmente es esto, el hombre desea música, mujeres, ser por encima de otros, honra y gloria, y Salomón lo tuvo. Esto debe llevarnos a pensar, y es lo que el escritor nos busca que entendamos, es de que los hijos de Adán desean conseguir todo esto apegado a los deseos de su naturaleza. Y sin más que decir, el escritor menciona, y fui engrandecido, aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Jerusalén sabemos que es una ciudad importante de riqueza, de gloria para Israel. Y el mayor de todo, el ícono más poderoso, el mayor de todos, Salomón, está arriba de su poderío. Entonces Salomón habla de su prosperidad y engrandecimiento, de su experiencia en el deleite, pero a pesar de que él se entregó a la sinrazón, conservaba su sabiduría, meditaba, calculaba los beneficios que había probado, puso a operar ese razonamiento y todo lo que él había hecho, dijo a sí mismo, tengo derecho, es la recompensa de mi trabajo. Pero miró él luego todas las obras que habían hecho sus manos y el trabajo que tomé para hacerlas, dice el escritor. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mencionando la frase debajo del sol. Esa frase que nos hace entender lo terrenal, lo que nos hace entender lo que el hombre vive. Vaya, Salomón probó lo que cualquier hombre anhela y desea, tener el poder, tener esa gloria. Y su conclusión sigue llegando al sin vacío, al sin sentido, vacío totalmente. El escritor llega a esa conclusión que el viaje del placer no sirve de nada, pero a pesar de ello, hubo un beneficio de todo esto. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, puede ver, pero el necio se queda en la búsqueda de lo que los hombres llaman felicidad. Y la búsqueda de la felicidad es parte importante dentro de la religión cristiana, dentro de la filosofía, la felicidad, el anhelo que el hombre tiene de ser feliz. Pero el hombre necio se queda aparentemente en lo que los hombres llaman felicidad. No analiza, no ve su situación. Pero aquí se detiene a hacer una declaración que lleva al absurdo. Sí, yo soy sabio, soy rico, soy poderoso, pero me pasará lo mismo que al necio, no habrá de mi memoria. Los dos morirán y serán olvidados. Parece que pone en una situación donde no hay absoluta ventaja. Y Salomón, su conclusión fue la siguiente: aborrecí, por tanto, la vida. Vaya, leer el libro de Eclesiastés, cuando una persona está en una situación de dolor y aflicción, puede identificarse totalmente con el escritor. Y en efecto, es un sentimiento que todo hombre ha sentido. Como rey, Salomón sintió fastidio de sus envidiables obras. Si tú crees que el obtener la gloria en esta tierra es ser admirado, ser poderoso, pues he aquí que Salomón nos hace entender que no es así. Las obras y el placer de Salomón le causaron fastidio, por cuanto todo era vacío y aflicción de espíritu. ¿Qué es esto de la vida? Por más sabiduría, honra y poder que obtuve, me espera la muerte, dice el escritor de Eclesiastés. He tenido más que los hombres y aún así me acontecerá como el más insignificante, y esa es la paradoja de este mundo. Sí, al justo, al impío le va a pasar de la misma forma, morirá. Martin Heidegger es un filósofo alemán contemporáneo del siglo XX. Él nació en el año 1889 y murió en el año 1976. Y él se caracterizaba por un pesimismo, igual como podemos verlo en este momento con el escritor de Eclesiastés. En alguna de las frases que vemos en el libro del mismo nombre que acabo de mencionar,
Heidegger considera que el ser humano como yecto, es decir, es arrojado. El ser humano es arrojado a este mundo. El ser humano es arrojado sin más que decir. Y es donde entra la pregunta de la existencia. Yo vine a este mundo, fui arrojado, no quise nacer y de repente me veo rodeado de una existencia. Y dice Heidegger, el Dasein se le conoce, es una palabra alemana que significa existencia. Se encuentra arrojado a una existencia que le ha sido impuesta. Y ese es el dolor del ser humano. ¿Por qué existo? ¿Quién me preguntó a mí que yo debería de existir? Pero también dice este hombre que el hombre es abandonado a la angustia que le revelan su mundanalidad o mundanidad. El hecho de que puede ser en el mundo y por consiguiente ha de morir. Sí, busca ser alguien, pero la consecuencia inevitable es la muerte. Aborrecí por tanto la vida, así como Salomón. Podemos nosotros decir la riqueza, el poder, y ese es un parámetro interesante de lo que el hombre puede obtener. El hombre, la lucha en este mundo con la economía es impresionante. Vemos la política, cómo está inmersa en todo esto, cómo el hombre anhela tener más, y realmente este mundo sin dinero no se mueve. Entonces es vivir, nacer y morir. Esto se vuelve un hastío y un mal angustioso. Si al justo le va a ocurrir lo mismo que al impío, ¿qué sentido tiene la vida? Se vuelve vacía, inútil. Mas una voz interna, después de toda esta reflexión, a lo lejos de esta línea temporal de Coelet, se puede oír, es la voz de nuestro supremo héroe, el supremo héroe de esta historia que venimos desarrollando. Y se escuchan sus palabras: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, la vida eterna, el anhelo de la eternidad. Es algo que se compara, que se ve en todos los filósofos, y aún podemos ver en el Gilgamesh, como el anhelo de la eternidad es parte de la existencia, es parte de la existencia del hombre. Pero hay un ser todopoderoso, que obviamente es el Señor Jesucristo, que ofrece la vida eterna, pero iremos viendo cómo se va revelando Cristo Jesús en este libro. Entonces es un tema que tocaremos después. El versículo 18 del capítulo 2 dice: asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane y en que me ocupe debajo del sol, del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Entonces, tenemos un legado de tradición. Los judíos trabajaron en ello, reyes, sacerdotes, pero suele ser que una generación se desvía, y así pasa en la iglesia de Cristo. Hombres luchando por dejar su legado de teología y tradición, para que las siguientes generaciones desprecien la sabiduría. Necios se apoderan del trabajo de otros, y obviamente el resultado es totalmente decepcionante. Tenemos por ejemplo al rey Roboam. En el reinado de Salomón hubo paz, pero aún así, a pesar de que Salomón era un hombre de gran gloria, de gran poder, de gran gloria, cabe mencionar que él era considerado por sus subordinados como alguien opresor. Entonces, el tener sabiduría, el tener honra, tener gloria, no significa que los hombres te vayan a tener siempre en un alto concepto. Así pues, parece que la doctrina política de Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio, no dejó buenos resultados en muchos hombres. Pero el descendiente de Salomón, Roboam, agrava más el yugo político por consejo de los ignorantes e inexpertos y se vuelve opresor del pueblo. Se enseñorea del trabajo de Salomón y estropea el reino. Y los problemas los podemos ver en la Sagrada Escritura, que son bastante notorios. Cómo es que el hombre comienza a desviarse y alejarse de la gloria, y los llevan a la idolatría y al sinsentido, que la idolatría y el sinsentido van muy de la mano. Vemos cómo las decisiones de los altos mandos perjudican a los que están
abajo. Entonces el corazón del hombre se desespera. Es la figura que utiliza Coelet, el hombre desesperado, ya que puedes trabajar con sabiduría, conocimiento, rectitud, estos elementos magníficos para proceder en este mundo, pero el autor nos hace ver algo que es un mal mayor. Nuestro legado puede quedar en manos equivocadas. Nuestra ganancia, en lo que nos esforzamos para lograrla, puede quedar en otras manos. El trabajo es bueno, pero si es fatiga de corazón, y esto es importante considerarlo, dolores, molestias y aún de noche el corazón no reposa, no tiene sentido el agotamiento. Es vacío, ya que no hay disfrute de nuestros éxitos y trabajos. Y qué vida más miserable, la cual no puede disfrutar sus éxitos y trabajos. El versículo 24 dice, y aquí es donde entra a escena el que le va dando sentido a nuestra existencia. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí es donde entra la mano de Dios. Y cuando el hombre ve la mano de Dios, comienza a haber esperanza, comienza a haber una luz, comienza a ver el sentido correcto de la existencia. En la argumentación de Coelet, Dios entra en escena, y aquí es donde nosotros debemos de estar atentos. Dios entra en escena, y es parte que el hombre se alegre de lo que ha obtenido, es parte de Dios. Y ese es un punto principal, porque hay pobres afligidos, hay ricos afligidos. Pero el hombre que, a pesar, ya sea rico o pobre, que se alegre de lo que ha obtenido sin pensar más, ya que si llega a reflexionar sobre obtener más o considerar que es desafortunado, solo esto lo lleva a una conclusión: vanidad y aflicción de espíritu. A veces los hombres más felices son los que disfrutan lo que tienen, tener lo suficiente, lo básico para sobrevivir, y este contento viene de la mano del Creador. Es un don de Dios. Es un don de Dios poder estar satisfecho con lo que tienes, ajenos de la ambición desmedida y de la preocupación incontrolable de los malos gobiernos, porque el pecador puede trabajar, ser el mejor en habilidades, generar riqueza, que es todo lo que el hombre anhela, y amontonar todo en una cuenta de banco, pero Dios se lo da al que Él quiere. Y cabe mencionar que la frase que vemos en Eclesiastés, para darlo al que agrada a Dios, no se refiere a los justos o a los creyentes. Si así fuera, el hombre de fe y de obediencia sería rico económicamente. Y no es el caso, no es el caso de todos. Se refiere no a una persona que agrada a Elohim por sus cualidades morales, sino que Él decide dar lo que es suyo al que quiere conforme a su soberanía, y ahí es donde luchamos. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué le das al inútil? Si yo tuviera riquezas, pudiera generar y trabajar para tu reino. Pero no, la riqueza se los das a los malos. La riqueza pasa a otras manos, y es voluntad de Dios, soberanía de Dios, que así hace las cosas. Así que luchar por lo que será de otro es vanidad y aflicción de espíritu. Parece que el escritor nos levanta al ver en escena a Dios, pero después, al entender o al no comprender cómo trabaja Dios y su soberanía, vaya, hay angustia, hay aflicción, hay dolor. No entiendo la soberanía de Dios. Sé que Dios da a quien quiere las cosas, pero ¿por qué no tengo? ¿Por qué me aflijo? Y todo es angustia y aflicción de espíritu. La angustia, en efecto, expresa un sentimiento más profundo del Dasein, que viene siendo la existencia, como comenta Martin Heidegger en su filosofía. ¿Qué es el Dasein? Vuelvo a mencionarlo. Es una palabra alemana que significa existencia. Y es evidente que el hombre, independientemente de que sea como argumenta Coelet, padece angustia. Puede ser el hombre con toda la fortuna posible, puede ser un hombre trabajador, pero pobre, que es ambicioso, pero la aflicción y la angustia no estarán fuera de su existencia. Al codiciar y trabajar y no obtener resultados, solo cuando viene de la mano de Dios que se disfrute lo que tiene, llega la paz. Y la paz llega tanto al rico como al pobre. Pero
aquí es donde entra también una conclusión que no nos lleva a la felicidad total, ya que puede disfrutar lapsos de contentamiento en su existencia. El hombre que por la mano de Dios está satisfecho, pero la angustia, el dolor es parte de la existencia humana, y por más bienaventurados que seamos, pues vaya, hay sufrimiento, y esto es una realidad. He visto pobres, he visto ricos, he visto de clase media, y todos tenemos angustias. No, el dinero no es la solución. Pero el contentamiento solo es una virtud espiritual que viene de la gracia de Dios. La angustia desmedida es un mal que debemos refrenar. Nadie puede evitar sentirla, pero sí podemos evitar vivir en ella. Y un escritor dice lo siguiente, es el teólogo Hans Urs von Balthasar: puesto que Cristo ha prohibido esta angustia, no tiene posibilidad de ser angustioso con los angustiados. No, la angustia está prohibida por el Señor, aunque quizá sea para hacerse semejante a ellos. Ya que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que Cristo padeció angustia y fue semejante a nosotros, y el perfecto varón, Cristo Jesús, sufrió la angustia y el dolor. Vaya, nosotros no vamos a estar libres de eso. Entonces, para entenderlos mejor, Cristo, para aconsejarlos, para salvarles, Cristo ha sobrellevado la angustia del mundo para dar en lugar de ello lo suyo, su gozo, su paz. Ahí se ve a lo lejos estas palabras que, bueno, ante la argumentación de Quevelet, parece que Cristo nos encuentra, pero vamos llevando a ese punto de la existencia. El hombre, aquí ya Salomón, el personaje, la figura icónica, está poniendo las bases, y las bases son: vaya, yo tuve todas las riquezas, tuve todo el poder, tuve todo, pero no es suficiente. Se necesita algo más. Se necesita una razón más grande que lleve al hombre al sentido de las cosas. Esta viene siendo una pequeña meditación de lo que es el capítulo 2 de Eclesiastés. Saludos a todos aquellos que estuvieron presentes en este audio, y continuaremos con el capítulo 3 en una sesión futura para continuar con esta reflexión, que netamente es algo reflexivo, conocer algunos puntos dentro de lo que es la filosofía existencialista, algunas referencias. Obviamente no nos estamos adentrando al existencialismo como tal, es decir, a ver a cada exponente, no, solamente estamos haciendo una reflexión de lo que es el libro de Eclesiastés y mencionando algunas referencias y algunos puntos de vista de algunos filósofos. Si no cuentan con algún comentario, esto sería todo por mi parte, y les agradezco su atención por estar en este vivo. Que Dios los siga bendiciendo.